CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Bienvenidos a Proyectos con Max Umaña, un espacio donde compartimos experiencias y aprendizajes en áreas como infraestructura, tecnología, salud, educación y cultura. Esperamos inspirarte, informarte y conectarte con el mundo de la gestión de proyectos. Solo aquí por CRC 89.1 Radio. Buenos días, hoy nuevamente un programa más de Proyectos con Max Umaña. Hoy no nos acompaña don Max, tiene una situación especial, una de sus hijas de casa, así que él está en estos momentos en la actividad de la boda de su hija. Pero este presentador, este servidor, Oscar Monge, les acompañará el día de hoy. Hoy tenemos un tema importante para el país, un problema que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura. Hemos hablado de proyectos de infraestructura, proyectos tecnológicos, de capacitación, de residuos, etcétera. Hoy vamos a tener un tema que tiene que ver con expropiaciones. Es las reformas al proyecto de ley de expropiaciones que se discute en la Asamblea Legislativa y que el Colegio Federado y la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos ha tenido pues una importante vinculación. Hoy tenemos en nuestro estudio al ingeniero Enrique Barreda, que ha sido el coordinador de este proyecto por parte del Colegio Federado, de la Asociación Costarricense, y quien lidera en estos momentos el desarrollo de la parte tecnológica, la parte de ingeniería de este proyecto. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Enrique Barreda. Gracias por estar acá. Un Adelante. gusto. Danos una breve presentación. Sí, un gusto. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Muy complacido y queriendo hacer aportes. Esperemos que sea de mucho interés lo que vamos a comentar hoy. El tema de expropiaciones y el tema del diseño normativo de mucha de nuestra norma y regulación requieren rediseñarse. Y creo que es lo que vamos a conversar hoy, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué de esos rediseños? ¿Qué es lo que realmente andamos buscando con estos rediseños? Correcto. El ingeniero Enrique Barrera, así rápidamente, es ingeniero civil por la Universidad de Costa Rica, es máster en dirección de proyectos por el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Tiene la certificación PMP del Project Management Professional del PMI, el Project Management Institute. Tiene certificación Coach SDI 2.0, Stretch Deployment Inventory por la Universidad para la Cooperación Internacional. Además, es consultor especializado en gestión de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción, en gestión de contratos de obra y en auditoría de proyectos. Facilitador en gestión de liderazgo y desarrollo de equipos, facilitador en planificación estratégica, profesor universitario en las maestrías de gerencia de proyectos y gestión contractual. Es miembro del Project Management Institute, vicepresidente de la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos, coordinador de la Comisión Paritaria de Gestión de Proyectos del CEFIA, miembro del equipo redactor de la Guía para la Gestión de Proyectos de Ingeniería, Arquitectura y Construcción del CEFIA y además expositor en congresos internacionales de gestión de proyectos. Muy bien, entremos en el tema en cuestión. La reforma a la ley de expropiaciones en Costa Rica, uno de esos proyectos necesarios para el desarrollo de la obra, de la infraestructura que este país requiere. Sabemos que hay limitantes en cuanto al desarrollo de obra, básicamente por las expropiaciones. Así que se está trabajando en lo que se conoce como el proyecto de ley del expediente 24.669, una reforma a la ley de expropiaciones en Costa Rica que beneficiará definitivamente el desarrollo de la obra pública. Conversemos rápidamente con Enrique, que nos cuente de qué se trata este proyecto. Sí, Oscar y estimados radioescuchas, el tema fundamental es que en gestión de proyectos nos interesa que el proyecto pueda tener fluidez, que el proyecto pueda tener un proceso continuo de elaboración, de desarrollo. Y normalmente lo que ocurre en proyectos, y es precisamente el tema del gestor de proyectos, es tratar de identificar cuáles son las principales restricciones que tiene el proyecto. Estas principales restricciones lo que normalmente nos hacen es que nos introducen tiempos, nos introducen riesgos asociados a presupuesto, a sobrecostos, ampliaciones. Y
una de las principales cuellos de botella, una de las principales restricciones que hemos encontrado a nivel de lo que es la infraestructura pública son precisamente las expropiaciones. Es decir, el Estado hace el esfuerzo por declarar de interés público un proyecto de infraestructura vial, por ejemplo, y cuando se llega a trabajar, pues se da cuenta de que no se tiene el sitio para poder hacer los trabajos. Eso afecta sustancialmente la ejecutoria del proyecto, paraliza en muchos casos el proyecto, y situaciones similares a las de proyectos tan importantes como los proyectos de San Carlos, como los proyectos que unen a Guanacaste con la capital, y cualquier cantidad de proyectos que podemos identificar están precisamente con restricciones adicionales porque los diseños intentan no expropiar por el tema, porque las expropiaciones en promedio están durando alrededor de 2 años aproximadamente, cuando las cosas van normalmente bien. Perdón, tengo entendido, sí, con eso que acabas de decir, 2 años, 2 meses es el tiempo en espera promedio, en el mejor de los casos, ¿verdad? Para resolver una expropiación. Exactamente. Eso significa que cualquier gestor público, cualquier funcionario público, pues preferiría no expropiar para ver qué hace, para ver cómo rediseña, cómo trata de que su proyecto no pase por donde deba pasar, si queremos hacer las cosas bien, y evitar expropiaciones. 2 años y medio en el mejor de los casos, incluso diríamos en el caso promedio cuando las cosas están razonablemente bien. Pero estamos hablando de prácticamente el doble cuando tenemos que ir a apelaciones, cuando tenemos que ir cuando el propietario no acepta la expropiación, y entonces se hace un proceso todavía mayor que nos lleva aproximadamente a 600 días, 650 Solo días. Como dato curioso tengo acá que en la Ruta 1 en San Ramón hay en estos momentos cerca de 500 trámites de expropiación pendientes por resolver. 500 trámites. Sí, eso es una locura. Es una locura, y cuando el país intenta hacer un esfuerzo importante de desarrollo, pues se encuentra que tiene una gran cantidad de expropiaciones que resolver. Y eso significa una cantidad de trabajo que satura y que prácticamente dinamita todas las posibilidades, porque los flujos se pierden, entramos en colapso desde el punto de vista de la tramitología de todos estos casos, y entonces los tiempos se vuelven mayores, y Costa Rica no puede seguir esperando a que estos asuntos se resuelvan en atención a una norma que cuando ya uno la analiza con detenimiento, se da cuenta que tiene oportunidades de mejora sustanciales, y es precisamente lo que nosotros hemos estado intentando de rediseñar la norma actual para poder garantizar los derechos de las partes, pero en un proceso mucho más ágil, un proceso de agilidad. Hoy en gestión de proyectos hablamos muchísimo del concepto de agilidad, una mentalidad ágil, me parece, para la gestión de proyectos, y es lo que estamos intentando hacer, darle más agilidad al procedimiento con el debido respeto de los derechos tanto de los individuos como de la sociedad. Una pregunta, Enrique, ahora que hablas de la agilidad y como parte fundamental de la nueva gestión de proyectos, ¿cómo agilizaría la nueva reforma a la ley de expropiaciones en Costa Rica? ¿Qué beneficios? ¿Cómo se ve en el panorama, sobre todo en términos de agilidad con respecto a lo que tenemos de ley en el pasado y lo que se estaría llevando a cabo con esta nueva reforma? Claro, esa es una pregunta muy interesante, porque la norma constitucional lo que nos obliga como mandato superior es que exista una declaración de interés público, y que después de esa declaración de interés público se pague el justiprecio, el precio adecuado de la expropiación. Y vea usted que son solamente 2 características principales. Normalmente el Estado no tiene mayor problema con la declaratoria de interés público, se puede mejorar, pero la declaratoria de interés público en proyectos de esta naturaleza no hay ningún problema con ello. Donde viene la controversia es en la determinación del justiprecio.
Y el procedimiento diseñado en las leyes anteriores es un procedimiento que no le permite a la administración tomar la decisión y ejecutar el acto administrativo, sino que depende muchísimo de las instancias que tienen que ver con el tema judicial. El proceso que nosotros hemos hecho es en dos ideas fundamentales: es tomar en cuenta que hay un acto administrativo y que el acto administrativo es ejecutorio, es ejecutable. Entonces, y además el acto administrativo se presupone válido, se presupone que tiene todos los elementos necesarios como para decir el acto es válido y por lo tanto es ejecutable. Entonces, en ese momento lo que sucede es que estamos diciéndole que entonces la administración debe ejecutarlo, con lo cual no tiene que ir al juez, no tiene que ir al juzgado para que se ejecute el acto, sino que se establece, se determina y se ejecuta. Y en ese momento el Estado puede entrar a realizar las obras del proyecto. Hay una consideración importante, y es que si en protección de los intereses del individuo, correcto, si el individuo no está de acuerdo, si el propietario no está de acuerdo, pues lo que procede es que vaya a discutir el tema en la sede judicial. Ese derecho se tiene, pero ya el proyecto está trabajando y el pago se ha otorgado, con lo cual se cumplen con el ordenamiento constitucional, pero se le da una agilidad sustancial al procedimiento. Es lo que en este momento, y eso es un detalle interesante, en Costa Rica se ha querido hacer de una manera extraoficial, haciendo expropiaciones voluntarias, donde se llegan a acuerdos con los propietarios, y los propietarios acceden muchas veces a que la empresa trabaje y haga el proyecto, mientras corren todos los procedimientos de ley. Aquí lo que estamos haciendo es formalizando y oficializando precisamente lo que en teoría podría ser una expropiación voluntaria, que es mucho más ágil, pero ya oficializándola y dándole las garantías y dando la legislación que pueda corresponder, ¿verdad? Que corresponda. Sí. Una pregunta, don Enrique. Tengo entendido que este proyecto de ley general de adquisición de terrenos y expropiaciones, o reforma al expediente 24.669, propone una serie de incentivos para, de alguna manera, evitar, en la medida de lo posible, los juicios. ¿Podrías referirse a algo a eso? Sí, aquí hay un detalle muy importante, ¿verdad? Porque estamos hablando de que tenemos un proyecto de ley, ¿verdad? Lo cual quiere decir que aquí en gestión de proyectos hablamos mucho de la gestión de las expectativas, ¿verdad? Y bueno, ahí está el documento, ¿verdad? El documento se puede accesar. Lo que nosotros hemos hecho es revisar legislación internacional relacionada con las expropiaciones y cómo otras naciones han estado resolviendo este tema de la agilidad, porque recordemos que el proyecto es lo más importante. Por eso está declarado de interés público. Interesa el proyecto de San Carlos, interesa el proyecto de la Ruta 1, interesa los proyectos de Guanacaste, interesan todos los proyectos. Entonces, si ese es el interés, pues hay que darle fluidez al proyecto. En ese sentido es lo que hemos estado desarrollando y le permitimos esa fluidez al proyecto para que logre sus objetivos a la brevedad posible. Ahí lo que tenemos entonces es que el proyecto, desde toda perspectiva, hay que protegerlo. No deberíamos pararlo para atender asuntos que se pueden resolver mientras el proyecto está en ejecución, ¿verdad? Entonces yo creo que eso en lo fundamental es lo que busca este rediseño. Y entonces algunos de los elementos importantes es que se puede llegar a un trato directo con la persona expropiada. Sí, se puede llegar a un trato directo con la persona expropiada. Si tenemos la declaratoria de interés público y tenemos un avalúo, y yo puedo llegar a un acuerdo con la persona expropiada, yo puedo incentivar
para que esa persona diga, de acuerdo, estoy de acuerdo con el avalúo, acepto y vamos, de una vez. Entonces se establece la posibilidad de no irse a un proceso expropiatorio propiamente dicho. Perdón, eso es novedoso, porque eso no es actualmente posible con la ley. En este momento no es posible. Okay. En este momento no es posible. Esto es novedoso. Es una figura novedosa. Lo interesante es que hemos llamado, y evidentemente, además del trámite oficial que se sigue a nivel de la Asamblea Legislativa, donde yo estoy trabajando en forma voluntaria, colaborando con el proyecto, hemos llamado a los distintos interesados y en general a todos los interesados, sobre todo gente del contencioso administrativo, gente de la Procuraduría. Todavía hay observaciones interesantes, algunas muy positivas con respecto a estos incentivos y otras que nos toca resolver y estamos precisamente resolviendo. Pero en general se ven bien la posibilidad de hacer un trato directo que te permita agregar un incentivo adicional al precio para son el acuerdo, ¿verdad? Que se lleve a cabo el acuerdo con la rapidez posible. No es, digamos, Perú en la legislación comparada, como el análisis de la legislación comparada. Chile tiene también instrumentos de esa naturaleza que le dan agilidad al proyecto. Podemos decir que esta reforma a la ley de expropiaciones se basa en las mejores prácticas internacionales de países que han resuelto en alguna medida o en gran parte el problema de las expropiaciones para las obras públicas. Sí, totalmente. O más, yo agregaría un elemento que tal vez no hemos conversado, pero creo que hay que llegar a ese punto y hay que resolverlo, porque hemos dicho que son dos elementos claves constitucionales. El primero es la declaratoria de interés público. Me parece que ahí no hay mayor problema. El segundo tema es determinar el precio justo de lo que voy a expropiar. Y ahí es donde hemos revisado la normativa, hemos revisado la legislación, hemos revisado los casos que se van a los tribunales donde se hacen apelaciones, y lo que hemos determinado es que en general el nivel de madurez en cuanto a la realización de los avalúos cada vez es mejor. Es decir, no hay una gran diferencia, aunque se repitan muchísimo. El problema es que se repiten los procedimientos, pero se llegan a los mismos resultados. Entonces, el tema del avalúo nos obliga, y agregamos un elemento sustancial, a convertir lo que en este momento es la dirección de bienes y servicios del Ministerio de Obras Públicas, a darle una potencialidad para que pueda mejorar sustancialmente sus procesos, sus procedimientos, que sean garantes de las mejores prácticas internacionales aplicadas a las expropiaciones en Costa Rica, a los avalúos de Costa Rica, precisamente para dar garantía de que los precios que se están dando son el justiprecio de la relación de expropiación en la que estoy trabajando. Entonces, fíjese que estamos trabajando en dos vías. Una es fortaleciendo la dirección y creando una dirección a partir de la dirección existente, dándole más potestades, dándole un inventario general de lo que son las propiedades a nivel de país, o sea, dándole más funciones. Esto es como reorganizando y mejorando lo que ya existe. Lo que ya existe. Correcto. Exacto. Porque lo que existe está limitado. Digamos, en este momento el DAVI es una dirección dentro del Ministerio de Obras Públicas que se encarga de estos temas, de los avalúos, pero que tiene limitaciones importantes. Entonces, lo que le estamos dando es generándole la potencialidad para que pueda realmente resolver desde la dirección una serie de elementos que quedan flotando y que precisamente al quedar flotando son de difícil administración, son de difícil gestión, introduce demasiados riesgos y no hay nadie que realmente sea el encargado de resolver esa problemática. Casualmente, ahora que tocaste el tema de riesgos, o sea, me surge la duda, riesgos y dudas que podrían, digo yo, los legisladores presentar sobre este plan o esta reforma. ¿Cómo se nota, cómo se observa el desarrollo de la reforma a nivel, digamos, de los actores legislativos? Bueno, yo veo en este momento un ambiente muy positivo con respecto al proyecto,
Creo que se ha entendido de que nos ha interesado muchísimo proteger el interés público y el interés privado, ¿verdad? Aquí resulta que creo que toda discusión en este tema es no podemos desproteger el interés privado, aunque la legislación nacional y evidentemente la norma constitucional presupone que el interés público está sobre el interés particular. Entonces, manejando bien esa relación, cuidando muy bien los intereses de unos y otros, sin desproteger a ninguno, pero llegando a un equilibrio de las partes y repartiendo los riesgos adecuadamente, creo que hemos diseñado una norma que en lo sustancial recoge el mandato constitucional, pero además, y creo que es un aspecto interesante, le da agilidad al proyecto, está en favor del proyecto, de tal suerte que el proyecto puede realmente terminarse, lograr sus objetivos en tiempos mucho más razonables. Voy a poner un ejemplo, tal vez sin citar específicamente los proyectos de una carretera, pero evidentemente todos en el país hemos visto cómo la ingeniería trata de adaptarse a estas condiciones, y entonces rotondas que deberían ser apropiadamente diseñadas, debido específicamente a un problema de expropiaciones y las limitaciones de espacio, han tenido que rediseñarse para poder hacer lo que se puede hacer en el terreno que se tiene disponible para hacer. Entonces, fíjense que de pronto la responsabilidad sigue siendo del lado del costarricense en general. Esto no es de ahora. Los esfuerzos por rediseñar la norma de expropiaciones vienen desde hace años, porque todos a nivel país hemos entendido que estamos durando demasiado en el proceso. Pero hasta ahora es que estamos ya haciendo un cambio que es un cambio de paradigma, es un cambio paradigmático. Exacto. En este momento, cuando hablaste de que en promedio 2 años, 2 meses para un proceso de expropiación, en el mejor de los casos, ¿verdad? Muchas veces mucho más. ¿Cómo mejoraría la ejecución de esos tiempos la nueva reforma para la ley de expropiaciones? Es sustancial la mejora en tiempo. Es decir, ya no van a ser 26 meses o más, sino se tiene alguna disposición de máximo de tiempo que permita agilizar realmente el proceso de expropiación. Voy a plantearlo de esta manera. Hoy, el proceso expropiatorio depende mucho de una interrelación entre la vía administrativa y la vía judicial. De alguna manera hay una interrelación que por diseño de la norma como que se integraron esos dos procedimientos. ¿Qué es lo que hace la norma? Separa. Entonces, el acto administrativo, que es un acto mucho más ágil, que es una determinación que puede tomar el ministro de Obras Públicas, por ejemplo, y Transportes, tiene la capacidad entonces de tomar el acto, ejecutar el acto administrativo de expropiación. Entonces, no tiene que llegar al juzgado, no tiene que resolverse en vía judicial para que se determine el justiprecio y se tome el acto administrativo y se expropie. Después siguen las diligencias de ley, ¿verdad?, para hacer todo lo que corresponda, pero ya se puede comenzar a trabajar. Creo que en algunas estimaciones podremos estar hablando de, por lo menos, yo diría que en promedio podríamos estar durando unos 4 o 5 meses en el tema de expropiación. Es básicamente lo que estaríamos durando. Precios y montos que son mucho más razonables y que me permiten a mí, dentro de un periodo que también voy a señalar políticamente nada más esta condición. Políticamente, si un proyecto involucra una cantidad de expropiaciones importantes, si yo no lo puedo desarrollar dentro de mi periodo, pues va a bajar de prioridad entre las decisiones políticas. Mientras que si los temas de expropiaciones, que son en este momento el principal cuello de botella de los proyectos de infraestructura, los puedo tener en márgenes que yo puedo gestionar dentro de mi administración. Muchos de los proyectos que en este momento están en niveles muy bajos de prioridad pueden subir de prioridad y pueden comenzar a desarrollarse. Perfecto. Vamos a ir a una cápsula técnica en este momento.
Proyectos con Max Umaña presenta la cápsula de la semana. Bueno, la cápsula de esta semana tiene que ver con la gestión de contratos de construcción. La gestión de contratos de construcción es el proceso de administrar acuerdos legales desde su creación hasta su cierre, asegurando que todas las partes cumplan con sus obligaciones y se mitiguen los riesgos del proyecto. Un contrato bien gestionado protege los intereses de propietarios y contratistas, evitando sobrecostos, retrasos y disputas legales. Según estándares internacionales como los del Project Management Institute, el proceso se divide en 5 etapas: descubrimiento, preasignación, propuestas, gestión y ejecución y cierre. En el primer proceso, descubrimiento, es un proceso de identificación de necesidades y análisis inicial del proyecto. La preasignación, selección de posibles contratistas y definición de términos bases. Tenemos en propuestas la recepción y evaluación de ofertas técnicas y económicas. Gestión y ejecución, es decir, supervisión del cumplimiento del contrato, control de cambios y pagos. Y por último, el cierre, la verificación final de entregables, liquidación de pagos y liberación de garantías. Dentro de estos tipos de contratos tenemos algunos muy comunes que vamos a mencionar rápidamente. Precio alzado, el contratista acuerda un precio fijo por el alcance total de la obra. Contrato llave en mano, el contratista entrega el proyecto totalmente en forma operativa y listo para su uso. El contrato EPC, ingeniería, adquisición y construcción, el contratista se encarga del diseño, suministro y ejecución de la obra. Y tenemos contratos especiales denominados estándar internacionales, basados en modelos de contratos como los modelos FIDIC. FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, que son ampliamente utilizados para obras de infraestructura y megaproyectos. El caso del Canal de Panamá es un caso de un proyecto gestionado bajo una normativa FIDIC, un contrato EPC. Pues bueno, básicamente hablar de gestión exitosa en los contratos de construcción es hablar también de la gestión de riesgos, del control de cambios, administrar contratos y finalmente digitalizar todo el proceso mediante uso adecuado de software para garantizar el desarrollo correcto del contrato. Esto es básicamente hoy día la cápsula técnica que teníamos. Hablar un poquito de la gestión de contratos de construcción. Gracias. Ya retornamos con más de Proyectos con Max Umaña, aquí por CRC 89.1 Radio. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC Radio. Estás escuchando Proyectos con Max Umaña, aquí por CRC 89.1 Radio. Bueno, nuevamente retornamos. Quería hacer una pequeña pausa para recordar que hoy hace un siglo ocurrió la tragedia del Virilla. A eso de las 8:17 de la mañana, el 14 de marzo de 1926, el tren que venía lleno de excursionistas desde Alajuela hacia Cartago descarriló al cruzar el puente sobre el río Virilla entre Tibás y Santo Domingo. Hubo una pérdida lamentable para el país, aproximadamente 250 vidas se perdieron. Pues queremos recordarlo en este momento para que todos tengamos claro de que tragedias como esas impactaron al país hace un siglo. Bueno, Enrique, una pregunta. ¿Qué sucede si el dueño rechaza el avalúo administrativo? O sea, no está de acuerdo con lo que dice el Estado de lo que vale su propiedad. ¿Qué sucede actualmente y qué propone la nueva reforma de ley? Bueno, en primer lugar, señalar que tiene todo el derecho de oponerse. En la actual normativa, en la actual legislación, se va a los tribunales, pero el Estado no puede entrar a hacer el proyecto. No puede ir a correr cerca, no puede ir a
hacer lo que corresponda desde el punto de vista del proyecto que está realizando, no puede hacer absolutamente nada hasta que el juez lleve a cabo una determinación y ya define el justiprecio, y a partir de ahí entonces el Estado puede entrar en posesión y con ello puede ejecutar el proyecto. Actualmente el rediseño está precisamente en hacer un cambio fundamental en ese momento. Donde usted no está de acuerdo, usted puede ir a pelear, usted recibe mediante un mecanismo diseñado en la norma, usted recibe el monto del avalúo y el Estado entra en posesión de la parte expropiada para comenzar a hacer los trabajos, y usted puede ir a discutir en sede judicial la diferencia entre lo que usted entiende que está mal realizado, que se deba revisar por parte de las instancias judiciales, y las instancias judiciales determinarán lo que corresponda, pero ya el proyecto está operando, ya el proyecto está siendo ejecutado, el Estado ya entró en posesión del terreno expropiado y ya se comenzaron a ejecutar las obras. Esto tiene un significado muy importante porque hay que ver que los contratos y los proyectos, los contratos de construcción, como bien hacías una referencia, tienen un reparto de riesgos que muchas veces cuando son en vía administrativa, el Estado prácticamente no asume los riesgos de las expropiaciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que dice el Estado? El Estado lo que dice es, usted no puede, de acuerdo con la nueva ley de contratación administrativa, usted lo que dice es, la norma dice que usted no puede entrar a contratar un proyecto si no tiene el 80% de las expropiaciones. Esto puede ser interpretado de diferentes maneras, pero el caso es ese, para que quede claro, para que quede saltando ahí en la retina, estamos hablando de que el 80% de las expropiaciones significa, en proyectos como los que estamos teniendo, es que nunca los podríamos haber comenzado si no tuviéramos ya las expropiaciones, con lo cual los proyectos más importantes estaríamos prácticamente reservándolos para el 2030, ¿verdad? Mientras hacemos todos los procesos de expropiación. Uh-huh. Eso ha paralizado mucho la obra también, ¿verdad? Pero yo quiero señalar que, digámoslo así, la ingeniería, ¿qué es lo que ha intentado hacer? ¿Qué es lo que ha intentado hacer la ingeniería? Ha tratado de adaptar el proyecto a la restricción. Y lo que estamos nosotros queriendo hacer en este momento es explotar la restricción, explotar el cuello de botella. ¿A qué me refiero cuando digo que la ingeniería se adapta a la restricción? Bueno, lo mencionaba hace unos momentos, ¿verdad? Pero es que cuando tengo que hacer en una carretera una curva mucho más amplia para respetar una velocidad de diseño, y eso significa tener que expropiar una cantidad interesante o importante de propiedades, pues el diseñador trata entonces de bajar un poco la velocidad de diseño para no expropiar tanto. Correcto. Entonces, los proyectos comienzan a tener puntos negros, puntos en los que el diseño está muy ajustado, tratando de equilibrar las posibilidades que da el diseño versus las posibilidades reales que tengo de disponer del terreno. Una pregunta, Enrique, ahora que mencionas esos puntos negros y que efectivamente dan al diseño una dificultad para lograr de manera eficaz y eficiente un diseño que se adapte a las condiciones sin tener que, alterar la velocidad de diseño, etcétera, los radios de las curvaturas, los radios de curvatura, etcétera, ¿verdad? El peralte de la carretera. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que esta nueva reforma de ley permita eventualmente que los diseños de las vías en este país se realicen ya nuevamente con estándares de calidad internacional y no con algunas limitaciones como lo acabas de mencionar? O sea, esta ley permitiría una mejora sustancial del diseño vial en nuestro país. Excelente. Me parece que esa es la conclusión a la que deberíamos llegar. Porque teniendo yo la posibilidad de expropiar, de declarar de interés público el proyecto, de expropiar y dar el anticipo del justo precio
que ha sido técnicamente resuelto por las instancias que hemos fortalecido para ello, que además para hacer los avalúos estamos exigiendo que se cumplan con estándares internacionales para hacer esos avalúos, con buenas prácticas internacionales para la realización de los avalúos, y que incluso se convierta el DAVI se convierta en un centro neurálgico precisamente del desarrollo de la técnica para la valoración. Perdón, Enrique, nada más una terrenos. aclaración para nuestros oyentes. Dijiste el DAVI, que para esta... Sí, en este momento estamos hablando de que hay una dirección en el MOB, ¿verdad? Que es la que se encarga de la adquisición de bienes inmuebles, ¿verdad? Que es la que estamos intentando, que es la que estamos vía ley fortaleciendo y que precisamente lo que va a permitir es que yo pueda generar sin mayores problemas y en virtud de diseños razonables, técnica y justificados técnicamente, pueda yo ahora sí desarrollar que si el proyecto es de un nivel de diseño determinado, pues yo cumpla técnicamente con todos los estándares de calidad del diseño. Eso hace que los puntos críticos de la carretera, muchos de los puntos críticos están asociados con problemas de diseño específicos en ciertos intercambios especialmente, donde las curvas son muy cerradas, donde las distancias para poder accesar y llegar a una curva y poder bajar la velocidad son muy limitadas o incluso no existen, ¿verdad? En fin, yo ya puedo ahora sí tener la posibilidad de, claro, la limitación es una limitación ahora presupuestaria, ¿verdad? Si tengo los recursos o no para las expropiaciones, lo cual ya es una gestión de otra naturaleza, pero ya se da la posibilidad de que se pueda trabajar y se pueda satisfacer también la gestión del diseño en función de las especificaciones concretas. Eso que mencionas, Enrique, eso es importantísimo, ¿verdad? Porque estamos hablando de la mejora sustancial de los diseños, ¿verdad? De la ingeniería, y eso pues definitivamente lo que trae es beneficio para todos los usuarios, ¿verdad? Claro, y yo intentaría ligarlo también con otro tema, que a mí me parece muy importante. Hay esfuerzos desde hace varios años por fortalecer todo lo que es el tema de asociaciones público-privadas, es decir, la inversión privada en los proyectos de obra pública. No pueden estar afectados también por el tema de expropiaciones. O sea, si yo soy un inversor privado y resulta que me ofrecen un proyecto, pero no tengo las expropiaciones y yo entiendo que las expropiaciones van a durar un tiempo sustancial para poder ser adquiridas, pues yo me voy a otro proyecto, a otro país, a otro lugar donde yo pueda invertir ya con la oportunidad de vida. Yo creo que lo que estamos perdiendo como país es esa oportunidad. Nosotros necesitamos, si queremos ofrecer también la posibilidad de atraer al inversionista privado, necesitamos también darle las posibilidades para que, si le estamos ofreciendo que invierta en un determinado proyecto, dar las garantías del sitio. Yo creo que también aquí hay un elemento importantísimo y es lo que acabo de decir. Internacionalmente se reconoce y por eso se pierden los litigios a nivel internacional, a nivel de arbitrajes, que el sitio es una condición inicial que debe ser satisfecha para poder que el contratista que se está comprometiendo en cierto nivel de productividad, estoy diciendo que su ejecutoria en el proyecto y la fluidez de todos sus flujos de trabajo tienen que ser expeditos, no pueden ser interrumpidos porque tengo una expropiación, porque no tengo el terreno, porque no tengo 500 expropiaciones, son 500 puntos en el proyecto que le quitan toda la fluidez. Entonces, contractualmente yo me obligo a un plazo determinado, me obligo a costo determinado y precisamente las expropiaciones me quitan la velocidad de la productividad. Yo tengo que saltarme un punto, pero no tengo una expropiación y tengo que comenzar en otro lado, tengo que regresar. Estoy quitándole productividad al contratista, con lo cual el contratista tiene... Y que no sea una máxima, ¿verdad? Pero tiene muchas posibilidades de venir a discutir esto, claro, en las diferentes instancias para que se le reconozcan costos y que se le reconozcan plazos. Entonces, estoy afectando totalmente
la forma en que nosotros desarrollamos a cabo y llevamos a cabo los proyectos en el país. Hablaste ahorita de la importancia de esta ley en términos de los proyectos de asociación público-privada, un tema que también esperamos traer próximamente también al programa, otro tipo de proyectos, un proyecto de ley que requiere el país para modernizar la obra pública, en donde no tenga que ser una inversión directa por parte del Estado, sino que el dinero lo aporten los inversionistas. Eso sí, la obra y su gestión siempre queda en manos del Estado y regulada por el Estado, ¿no? No estamos hablando de privatizar. Pero es muy importante porque el país requiere ahorita una gran inversión en obra pública y claramente no cuenta el país con los recursos necesarios, y estarse endeudando en las limitaciones presupuestarias nos limitan como país a invertir en obra pública desde el punto de vista de apalancamiento financiero, endeudamiento directamente. Este mecanismo de obra pública, pues, de obra pública por medio de asociación público-privada, es una buena opción, y si además se cuenta con la facilidad de las expropiaciones, pues tenemos una condición de expectativa a futuro muy buena para el país. Podríamos tener un conversatorio próximamente también con respecto al tema de asociaciones público-privadas. También en este proyecto estamos y hemos estado trabajando. Yo sé que vos también has estado trabajando en este proyecto. Creo que hay un interés nacional. El Colegio Federado generó en un reciente informe la necesidad de priorizar y de desarrollar lo que pueda corresponder para llevar a cabo proyectos de asociación público-privada, que, como vos bien decís, no es privatizar, todo queda en gobierno, o la gobernanza del proyecto al final es por parte del Estado, pero necesitamos darle las facilidades, darle las posibilidades, de tal suerte que estamos quitando una restricción no solamente en el tema de expropiaciones para proyectos administrativos que pueden llevarse un poco más lentos por su propia naturaleza, a proyectos donde la inversión privada requiere mucho más agilidad. O sea, ya estamos hablando de marcos de velocidades mayores, y entonces necesitamos, no podemos llegar con una norma de expropiaciones como la que tenemos actualmente, porque precisamente estrangularía las posibilidades y las oportunidades que tendríamos en el tema de asociaciones público-privadas, entendiendo la posibilidad de poder realizar proyectos de infraestructura para el desarrollo. Una pregunta, Enrique. Tengo entendido que entre los incentivos que propone esta reforma de la ley está una bonificación económica del 10%. ¿Podríamos ampliarnos un poquito cómo funciona esto? ¿Qué es exactamente lo que se propone para entenderlo un poquito mejor? Claro, es una propuesta, ¿verdad? Es una propuesta. Recordemos que estamos en un borrador de proyecto que, bueno, un borrador, prácticamente está en las puertas, ¿verdad? De ser revisado y ser estudiado. Pero básicamente la práctica internacional en esto lo que nos dice es que primero que nada necesitamos un justo precio, el justiprecio de lo expropiado. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma internacional? Bueno, incluso la misma jurisprudencia lo que señala es que lo que se debe dar ese justiprecio, pero tampoco demarca o limita a que solamente debes llegar a ese nivel, ¿verdad? Con lo cual se pueden generar incentivos, y la palabra incentivo aparece en las normas anteriores y en esta norma. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo un incentivo para poder decir, bueno, vos vas a apelar porque tenés la convicción de que en la apelación vas a conseguir un porcentaje mayor a lo que se te está ofreciendo en ese momento? Bueno, eso es una realidad hoy. La gente va a apelar porque está convencida de que pueden obtener un porcentaje interesante, mayor al que se tiene hoy. Entonces, internacionalmente, en algunas de las naciones y normativas que hemos estado valorando y también revisando la viabilidad que tiene esa condición, lo que hemos dicho es, bueno, sería muy interesante que nosotros podamos dar un incentivo adicional, que aproximadamente eso todavía no ha salido de la Asamblea Legislativa, no ha salido del plenario, así es que no sabemos cuál es el monto definitivo, pero la propuesta inicial es, ¿qué pasaría si damos un 10%
de incentivo para hacer el trato directo, para agilizar las cosas, para que la decisión se tome más rápido. Aquí estamos en procura de la agilidad, estamos en procura de que la decisión se tome ya. Entonces es mucho más valioso o genera mucho más valor al proyecto ese 10% hoy que lo que se está provocando de llevarlo a instancias mayores, con tiempos mayores, para que se determine un porcentaje que normalmente podría andar pocas veces, incluso anda, digamos que en la discusión que se tiene, se generan valores después de un plazo muy alto que sacrifica el proyecto y se generan valores que pueden ser del 10, del 15, del 20%. Podríamos decir entonces que este porcentaje del 10%, como está estipulado, es un aliciente para que los afectados estén de acuerdo en la venta o trato directo. Ese porcentaje sería, como decir, un catalizador para la pronta disposición de los terrenos en forma voluntaria, y claramente el proceso de expropiación en lo judicial traería aparejados costos para estados como un todo por los atrasos que se generan cuando no es posible construir una vía por segmentos o bien como lo tenemos actualmente. Es absolutamente rentable, es absolutamente rentable. Cuando hablamos de gastos y cuando hablamos de proyectos, más bien hablamos de inversiones de capital. Y en algunos momentos se dice, bueno, es que esto es un gasto. Bueno, yo creo que esto es una inversión, porque evidentemente la disponibilidad y la posibilidad de los meses de discusión que estábamos hablando, de que ya están en niveles cortos, digamos, si yo puedo hacer un trato directo, el trato directo es casi inmediato una vez que se tiene el avalúo. Si yo puedo tener las promesas de tiempos para poder tener los terrenos, realmente es corto. El plazo se disminuye sustancialmente. Y la posibilidad que yo tengo entonces de darle fluidez al proyecto, de darle productividad, de darle una relación de trabajo-tiempo, ¿verdad?, es mucho mayor y mucho mejor. Mejora totalmente las posibilidades que tiene el contratista para ejecutar el proyecto, para ejecutar el trabajo. Y para proponer incluso, que también eso es un detalle interesante, uno de los elementos que tiene la gestión de proyectos y que tiene todos estos proyectos es la ingeniería de valor. Pero posiblemente la ingeniería de valor se vea limitada precisamente por el tema de la disponibilidad de los sitios. O sea, yo podría tener un intercambio y una ingeniería de valor me podría decir, vea, yo puedo hacer un mejor intercambio de lo que está diseñado, pero necesito terrenos. Entonces, la posibilidad que yo tengo como país de decirle, ok, deme 2 meses, deme 3 meses, deme 4 meses si están, es muy diferente a si yo digo, deme 2 años y se los doy. O sea, evidentemente el contratista dice, no, hagamos lo que está ahí, y cuidado, y si no, menos de lo que está ahí para poder hacerlo en los tiempos que me exige el contrato. Nos restan 5 minutos del programa. Deberíamos llegar a una conclusión breve y te pido que rápidamente nos cuentes, así a grandes rasgos, los puntos fundamentales como conclusión de lo que hemos hablado. Sí. Resumiendo, básicamente. En resumen, estamos hablando de interés público. Estamos hablando de proyectos que tienen interés público. Si tienen interés público, nos interesa a todos. De hecho, nos hemos encontrado, y eso también quiero señalarlo ahora, mucha gente en el camino dispuesta incluso a donar el terreno en algunos momentos donde realmente le interesa que pase una carretera, porque estamos hablando de que es de un interés general. Entonces, estamos hablando... Perdón, actualmente donar un terreno al Estado es complicadísimo, ¿verdad? Además, estamos abriendo la posibilidad en la norma de definir y aclarar mucho mejor qué significa una donación y, qué derechos tiene la persona que dona también, porque a veces queda como desprotegida. En la norma se está corrigiendo de mejor manera. Pero entonces lo que decimos es que hay varios conceptos fundamentales. El proyecto de interés público, el proyecto es prioritario. Al proyecto hay que darle agilidad, hay que darle fluidez, y por lo tanto la disposición, la disponibilidad de los sitios del proyecto es urgente, es prioritaria, es necesaria. Con lo cual la ley de expropiaciones se convierte en el rediseño de esta norma, se convierte en un elemento clave para explotar la principal restricción. Y yo subrayaría ese tema, es la principal restricción
que tienen los proyectos de infraestructura de este país. Están limitando, están frenando el desarrollo. Cuando usted ve que San Carlos tiene como 20 años de estar peleando por su carretera, con la ruta Guanacaste como 20 años también. Costanera Sur duró, o sea, estamos hablando de tiempos de 20 años, de 30 años. Sí. Mientras países vecinos como y cercanos, ¿verdad?, están haciendo proyectos realmente interesantes, importantes, y están batiendo récords, están rompiendo los récords en cuanto a agilidad, en cuanto al tiempo necesario para llevar a cabo este tipo de proyectos. Costa Rica necesita proyectos importantes, necesita infraestructura para el desarrollo y necesitamos abrir las puertas y facilitar la entrada de inversión pública y privada para poder llevar a cabo este tipo de proyectos y explotar esta restricción con un rediseño eficaz para poder hacer, respetando los derechos de las partes, adecuadamente y razonablemente conforme a la legislación, me parece que es clave y crítico para el desarrollo nacional. Bien. Yo, resumiendo también un poco de lo que estamos hablando, me parece que una conclusión fundamental de esta reforma, en esta discusión que hemos tenido, es la urgencia de garantizar la toma de posesión anticipada de los terrenos por parte del Estado. Este proyecto de ley, incluyendo las iniciativas, buscan que el Estado asuma el control del inmueble a los pocos días de depositar el avalúo administrativo en la cuenta, asegurando que la obra no se detenga, que arranque inmediatamente y que los propietarios litiguen exclusivamente sobre el precio final, evitando que procesos externos como juicios sucesorios, herencias o embargos frenen el desarrollo del país. Correcto. Bueno, no sé, ya estamos en finales de esto y creo que ha sido una buena conversación. Esperamos poder tenerte, Enrique, en una próxima. Muy agradecido, me parece muy interesante. Visita y hablar más sobre este tema. Creo que por ahora estamos bien y un agradecimiento al público que nos escucha sobre este importantísimo tema. Y ya finalmente, muchas gracias por todo. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Concluye Proyectos con Max Umaña. Te esperamos el próximo sábado a las 12 mediodía para seguir compartiendo experiencias que te inspiren y conecten con el mundo de la gestión de proyectos. Solo aquí por CRC 89.1 Radio.